Bueno, buenas tardes, primero para todos y para todas. Gracias por sumarse a esta ronda. Estos espacios que generamos para debatir sobre distintos temas de la ciudad. En este mes elegimos, en el marco del mes de la mujer, del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pensar distintas problemáticas desde una perspectiva de género. Por eso, ya la semana pasada compartimos una ronda con María Emilia Perry, que es licenciada y doctoranda en Ciencia Política, para tratar específicamente la participación de las mujeres en la política, específicamente en el ámbito legislativo local, provincial y de la ciudad. Y en esta oportunidad estamos con Sacha Lione, que es licenciada en Ciencia Política, doctoranda en Estudios Sociales y becaria doctoral del CONICET, para hablar específicamente de la desigualdad de género en el campo científico. Antes de darle la palabra, quería decirles que si querían hacer alguna pregunta o tienen comentarios, los pueden poner en el chat, así cuando termina la presentación los vamos compartiendo. Sacha, cuando quieras. Bueno, hola a todas, a todos, a todes. Gracias por la invitación, a las compañeras y los compañeros de encuentro y por estas instancias que realmente me parecen importantes para poder pensar la ciudad que tenemos, sociedad que tenemos, pero también la sociedad que queremos tener, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es género y campo científico, ¿no? El campo científico es un campo un poco particular para trabajar las desigualdades de género. Es un trabajo bastante particular que seguramente, como vieron con Emi el encuentro pasado, va a ser un poco distinto a lo que es el mundo o el campo de la política, ¿no? Las reglas de juego son distintas, quienes actúan en él, los agentes son otros agentes distintos, y los intereses también van a ser un poco distintos. Pero sin embargo va a haber claves para pensar las desigualdades de género que se van a unir, ¿no? Porque sirven para pensar todos los mundos del trabajo. Mi presentación la articulé en 4 partes. En una primera parte quería presentar un poco un análisis descriptivo, ¿no? Cosas que quizás todos quienes estamos acá sabemos un poco, ¿no? Que somos números, para después poder ir más en profundidad sobre qué se entiende por género, cómo pensar el género, qué es género, cómo pensar género y desigualdad juntos, y cómo pensarlo en el trabajo científico y también en su articulación con otros espacios del mundo social, en particular con el trabajo de reproducción social. Es decir, todo aquel trabajo que sirve para el sostenimiento de la vida. El trabajo de cuidado y el trabajo doméstico. Si querés, Franco, pasame, te voy a tener que ir avisando. Bueno, acá uso una foto de la Titi Nicola. Quiero graficar con estas 2 fotos, ¿no? Una es de Titi, que es una camarógrafa y periodista nuestra santafesina. Yo cuando empecé a trabajar los temas de género, estaba todavía en el grado, trabajaba en la universidad, y era un tema que trabajaba género y ciencia ya en ese entonces, era un tema que era muy hostil en el campo científico, ¿no? Cuando una iba a hablar de estos temas a la comunidad científica era como, bueno, acá no pasa nada, acá nos manejamos con otras prácticas, acá es siendo el que quiere, el que trabaja, el que publica muchos papers, el que cumple las reglas del campo, digamos, y no hay desigualdad, ¿no? Porque las reglas del campo son claras para todos. Todo esto, entre comillas, que es lo que nos decía la gente que estaba en el campo científico. De ese momento que hacíamos una campaña de difusión a la actualidad que me encuentro haciendo mi tesis doctoral, pasó un abismo. Y el abismo que pasó fue ni una menos, fue el 2015. Yo realmente creo que la radicalidad y la masividad del 2015 hizo que los temas de género, la agenda feminista, que tiene muchísimos años, ¿no? Tenemos compañeras que hace muchos años que pelean por la igualdad de género, haga eco en todos los espacios del mundo social y que también haga eco en el campo científico. Y acá voy a poner un ejemplo de, yo hago estudios cualitativos, más que nada, es decir, no hago tantos números, sino que me interesa más ver de manera microscópica las prácticas cotidianas que hacen que estas desigualdades se reproduzcan y se produzcan en diferentes ámbitos del mundo social.
Y una de las entrevistas que a mí me impactó muchísimo fue una investigadora de CONICET, que una categoría muy alta, o bastante alta, estaba en el medio de la carrera. Sabemos que CONICET es un ámbito de investigación muy jerárquico, ¿no? Una ingresa siendo becaria, después es postdoctoral, después ingresa a carrera, después de mucho tiempo de evaluación y de estudios y de trabajo, y después en la carrera tenemos diferentes niveles, ¿no? Ella estaba en el nivel más o menos intermedio para que tengamos una idea. Y ella me decía, en una de estas entrevistas que ya hice para la tesis, que en una actividad que justo había organizado yo con otras compañeras en el centro de CONICET Santa Fe, había una actividad de género, iba a estar Dora Barrancos, qué sé yo, bueno, no era muy conocida para el campo científico, ¿no? Para nosotras las feministas, Dora es una luchadora y la reconocemos. No sabía muy bien quién era Dora Barrancos, pero bueno, tenía justo un tiempo libre en su trabajo y dijo, bueno, voy a ver qué pasa con esta charla. Y ella me relata en esta entrevista que esa charla le cambió la forma en que ella pensó su historia. Ella dice, yo hasta ese momento, posterior 2015, me echaba la culpa de todo a mí. Yo pensaba que todo lo que hacía estaba mal. Y cuando escuché a Dora Barrancos me di cuenta de que en realidad lo que a mí me estaba pasando no era un problema mío individual, sino que era un problema que le pasaba a muchas mujeres, ¿no? Quienes somos cientistas sociales, vamos a decir, es un problema estructural, ¿no es cierto? Fíjense el impacto que tuvo la masividad de Ni Una Menos en la vida de un montón de mujeres y diversidades que pudieron contar su historia con otras palabras y dejar de echarse la culpa, ¿no? Una culpa individual a un problema que en realidad es político y que en realidad es colectivo y que en realidad es responsabilidad de todos poder transformarlo. Franco, si me querés pasar la diapo. Bueno, el análisis descriptivo, ¿qué es? Es aquel análisis que en realidad lo que intenta hacer es describir la realidad. Cuando se explotó Ni Una Menos, en todas las charlas de género, en muchas charlas de género, y ciencia, lo que se hace es presentar resultados estadísticos, ¿no? Los organismos de ciencia lo que hicieron fue decir, bueno, en realidad lo que tenemos que hacer es contabilizar por sexo, varones y mujeres, suponiendo que toda la población es varón y mujer cis. Si alguien no sabe qué es cis, después lo explicamos, es toda aquella persona que no es trans. Suponiendo que todas personas, bueno, varones y mujeres solamente, pero tenemos que tener números para ver qué pasa en el mundo, qué pasa en la política, qué pasa también en el ámbito de la ciencia. Y los organismos de ciencia en Argentina empezaron a producir muchos números que son sumamente interesantes para poder ver cómo se avanza o cómo se retrocede en materia de igualdad o participación en el campo de la ciencia. Así, por ejemplo, el MINCIP, que es el Ministerio de Ciencia y Nación, empezó a pedir datos desagregados por sexo a las universidades. Empezó a obligar a todas las universidades nacionales que todos los años le presenten, segregado por sexo, la cantidad de mujeres y varones que participan de su plantel y además que en qué lugares del campo científico, en qué lugar de jerarquía están en el campo científico, ¿no? Si son categoría baja, media o alta. Hay 5 categorías. Entonces, a partir de estos datos sabemos que, por ejemplo, en el mundo, el 28% de las personas que hacen investigación científica son mujeres. Muy poco, digamos. Estos datos son un espanto. Y en Argentina podemos ver que si bien, tanto en universidades como en CONICET, que CONICET es el organismo máximo de investigación científica a nivel nacional, son más del 50%, las mujeres, sin embargo, están en los puestos más bajos, de menor prestigio y peor pagos del sistema científico. Se le ha llamado a esto desde la academia, cosas que ya yo creo que la mayoría sabemos, pero bueno, las voy a repetir por las dudas, segregación vertical y techo de cristal. Es decir, si vemos una trayectoria de mujeres en ciencia, hay determinado lugar de la trayectoria, vos sos becaria doctoral, becaria postdoctoral, ingresás a carrera con una categoría y después vas ascendiendo, hasta llegar a la máxima que es superior. Se le llama techo de cristal a que las mujeres entran a carrera, más del 50% de mujeres entran en investigación científica carrera en Argentina, sin embargo hay un punto de la carrera donde no pueden trascender, donde no pueden avanzar, ¿no? Se le llamó históricamente eso techo de cristal. Y segregación horizontal también. ¿Por qué? Porque si vemos los datos por área de conocimiento, vemos que las mujeres están en determinadas áreas en mayor cantidad y en otras están en menor cantidad. ¿Estas áreas cuáles son? Las históricamente asociadas con tareas femeninas y feminizadas, ¿no es cierto? Las sociales, las humanidades, las ciencias de la salud, que esto pasó con el tiempo. En un principio no era una disciplina muy feminizada, pero después se transformó en una disciplina feminizada. Y en otras, como las tecnológicas o la ingeniería en el sistema, las mujeres son mucho menos, y significativamente menos, que los varones.
Si quieren datos, pueden revisar la página del Ministerio a nivel nacional, que es un ejemplo muy bueno que se hizo con UNESCO, de recopilar datos desagregados por sexo del campo científico de Argentina. Pásame si querés. Bueno, ¿qué pasa con los datos estos desagregados por sexo? Están muy buenos, son muy interesantes, pero nos quedamos muy cortos. Nos quedamos muy cortas y solamente vemos datos. ¿Y por qué pasa esto? Porque, como les dije, solamente contempla a mujeres y varones, presuponiendo dos cosas. Por un lado, que dentro del grupo de mujeres, todas las mujeres somos iguales, en el grupo de varones todos los varones son iguales, y dejando de lado todas las otras identidades de género que quedan excluidas de los datos cuantitativos, ¿no es cierto? Tenemos mujeres y varones y suponemos que todas las mujeres somos iguales. ¿Qué pasa con esto? Se pierde la interseccionalidad para ver la realidad social. No es lo mismo ser una mujer de un sector popular que ser una mujer de clase media. No es lo mismo ser una mujer de determinados países que ser un inmigrante. Entonces, ahí esos datos aportan mucho y mucha riqueza para poder verlo, pero sin embargo, por ahí nos quedamos un poquito cortos para poder pensar en el mundo social. Todavía estamos discutiendo cuáles son las otras estrategias que nos podemos dar para hacerlo. Y acá voy a citar a un filósofo argentino que hace estudios trans, que es un amigo, pero además es una persona súper reconocida en el ámbito de la ciencia, para que ustedes puedan empezar a pensar esto, estadísticamente cómo contamos a la población que no es cisgénero. Esta persona se llama Blas Radi, si quieren buscarlo, tiene academia.edu, que están todos sus trabajos. Entonces, bueno, ¿qué pensamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Es la pregunta, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de género terminamos presuponiendo que género es igual a mujeres, ¿no? Que cuando se hacen estudios de género se hacen estudios sobre mujeres. Y en realidad, dentro de la teoría social tenemos un montón de aportes que hace ya muchos años, como por ejemplo Joan Scott, que es una historiadora, que nos dice que en realidad género no es sinónimo de mujeres, y que tampoco hacer análisis de género es hacer netamente un análisis descriptivo. ¿Está? Para poder pensar las relaciones de género, tenemos que pensar en las relaciones sociales, es decir, en cómo las personas interactúan entre sí, se vinculan entre sí, intragénero, es decir, entre las personas de diferentes géneros, de diferentes identidades de géneros, pero también en relación a diferentes mundos sociales. Las personas no vivimos solamente en nuestro mundo del trabajo, no pasan muchas cosas más. Entonces ya permite también pensar no solamente las relaciones entre diferentes identidades de género, a partir de diferencias percibidas por estas personas, que son presupuestos también, sino también poder pensar más allá de diferentes mundos sociales. Y por otro lado va a decir que va a ser un campo por el medio del cual se va a articular el poder. Es decir, cuando pensamos en género pensamos en poder y pensamos cómo está distribuido ese poder. ¿Sí? Y por otra parte, Franco, si querés, podés pasar. ¿Qué hablamos cuando hablamos de desigualdad, no? Porque de desigualdad podemos hablar de desigualdad social y podemos pensar, por ejemplo, en la diferencia que hay entre las diferentes clases sociales. Pero ¿qué pensamos cuando hablamos de desigualdad de género? Bueno, hacemos referencia a todas aquellas desigualdades que son persistentes, es decir, que existen en diferentes áreas. Yo voy a hablar del campo científico, no un campo particular, donde es un campo que va a haber producción y reproducción de desigualdades. Porque las instituciones mismas, creadas socialmente, el campo científico, el campo político, el campo económico, están pensadas a partir de relaciones de poder y van a ser productoras y reproductoras de desigualdades. Aunque muchas veces no se quiera hacerlo, ¿no? Y uno evita hacerlo, generalmente estas desigualdades van a funcionar como organizadores del mundo social. Lo cual es un problema, porque tenemos que estar muy atentos y atentas y atentes para poder no caer en esta producción y reproducción de desigualdades, ¿no? Tenemos, un ejemplo claro es esto, tenemos un problema, ¿no? El problema que tenemos en un laboratorio es, queda todo el laboratorio desordenado. ¿Qué hacemos? ¿Quién se hace cargo del ¿Y cómo se resuelve esto? Cayendo muchas veces en desigualdades y reproduciendo esas desigualdades. El laboratorio generalmente lo va a ordenar, adivinen quién, una mujer. Más allá de la categoría en investigación científica que esta mujer tenga.
Entonces tenemos que ser muy atentos para no generar nosotros mismos desigualdades y seguir reproduciendo las desigualdades. Franco, si querés pasar la diapo. Bueno, ¿qué pasa con el campo científico en particular? Y yo acá lo que quería hacer era pensar las desigualdades en el campo científico desde dos ejes de análisis. Por un lado, desde las desigualdades que se producen y reproducen al interior del campo científico, y por otro lado, las desigualdades que se reproducen y producen en la articulación de este tipo de trabajo en particular con el trabajo de reproducción social, ¿sí? Con el trabajo doméstico y de cuidados. Franco, si me querés pasar. La diapo. Bueno, acá voy a citar un autor que para quienes hacemos sociales es súper conocido, que es Pierre Bourdieu, ¿no? Bourdieu va a decir que en realidad el campo científico va a ser relativamente autónomo y además va a ser distinto a otros campos sociales, ¿no? Uno, el campo científico va a tener lógicas propias, prácticas propias, tiempos específicos, que va a impactar en la subjetividad de quienes van a decidir dedicarse a este tipo de trabajo. Sabemos nosotras que se escucha bien, porque se va cortando. Sí, se escucha bien. Sí, tranquilo. Perfecto. Sabemos nosotras y nosotros que recién estamos empezando, que si queremos seguir haciendo ciencia, ya aprendimos que hay cosas que tenemos que hacer. Y eso está re claro, ¿no? Y sabemos cómo tenemos que comportarnos. Sabemos que tenemos 5 años en el doctorado y tenemos que terminar sí o sí la tesis doctoral. Sabemos que con eso no alcanza, que tenemos que agarrar y publicar artículos científicos o papers científicos para poder seguir en carrera. Sabemos bien que cuando escribimos un paper científico tenemos que escribirlo y hablar con determinado vocabulario, que es el vocabulario que usa el campo científico. Entonces, si bien este campo tiene particularidades, al igual que en otros campos y que en otros trabajos, repito lo mismo, se van a articular relaciones de poder, que van a privilegiar el sujeto de la modernidad, ¿no? Y esto pasa en la esfera que veamos del mundo social. ¿Cuál es el sujeto de la modernidad? Y es un sujeto blanco, burgués, varón, adulto, con funcionalidad normativa, es decir, es una persona con discapacidad y a su vez heterosexual, ¿sí? Se supone que esta persona, por ejemplo, tiene determinadas cosas resueltas. Tiene que comer cuando llega a su casa, está casado, claramente, está casado con una mujer, porque por eso es la relación heterosexual, que esa mujer se encarga de las tareas de cuidado y doméstica, y que a su vez tiene hijos. El mundo está estructurado a partir de estos costos. Y si bien intentamos continuamente romperlos, el mundo sigue funcionando así. Entonces tenemos que siempre, repito lo mismo, revisar nuestras prácticas. El cuerpo acá también nos dice mucho, la corporalidad. ¿Qué corporalidades valen más que otras? ¿Cuáles son las sexualidades que valen más que otras? Y a su vez, es una persona heterosexual, es una persona cis, es decir, no es una persona trans. Todo lo demás es accesorio y a todo lo demás nos sigue costando todavía entrar a determinados ámbitos, ¿no? A determinadas esferas laborales. Y cuando entramos en determinadas esferas laborales tenemos que hacerlo reproduciendo determinadas lógicas para poder llegar a determinados lugares. Porque ahí también está la pregunta, que después nos vamos a hacer. Yo acá las estoy pinchando para cuestionarnos un poco más. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a determinados lugares y cuál es el costo que tenemos que pagar para poder llegarlo? Para poder llegar a esos lugares, ¿no? ¿Qué dejamos atrás? Si querés, Franco, pasamos un poco la diapositiva. Bueno, ¿qué pasa en el trabajo científico? Hay desigual distribución de tareas. No todas las personas se encargan de hacer lo mismo y muchas veces no importa qué categoría de investigación científica estén. Supuestamente, esto es lo que nos dicen los científicos y que sabemos, es un ámbito jerárquico, es un ámbito que se supone que cuando uno llega a determinados lugares es porque tiene el reconocimiento para poder llegar, no sé, que ya hizo una carrera determinada. Sin embargo, más allá de la categoría, lo que yo vi en mi estudio particularmente, es que hay una desigual distribución de las tareas. Por un lado, son, por ejemplo, las mujeres cis, que yo investigué, porque mis entrevistas fueron con mujeres cis, quienes se encargan de hacer tareas de cuidado con becarias. Sabemos que formación de recursos humanos también es muy importante en el campo científico, y si bien la dirección va variando,
Sí, muchas veces son las mujeres quienes se quedan en los laboratorios para poder ver que quienes se están formando, por ejemplo, estudiantes de grado, hagan las cosas que tienen que hacer. Con cuidados, explicándoles con paciencia, enseñándoles a escribir un artículo, enseñándoles a escribir una ponencia. También son las que limpian laboratorios, las que controlan o los centros de investigación. Acá en CONICET, que fue lo que yo estudié en Santa Fe, tenemos solamente un instituto de sociales, entonces por eso hablo mucho más de laboratorios. En los laboratorios pasaba eso, las mujeres eran quienes se quedaban al final de jornada para ver que todo esté en orden. Eran quienes compraban los insumos que hacían falta y hacían la lista de compras de los insumos. Es decir, se extienden las tareas que ellas hacen en el ámbito privado, también en el ámbito del trabajo. A su vez, al ser un ámbito jerárquico, no solamente son las mujeres, en muchos lugares, en muchas áreas de investigación, también van a cumplir un rol fundamental los becarios, ¿no? Que es quienes recién ingresan al ámbito de la ciencia. A su vez, vemos mucha violencia laboral y violencia de género. Y acá yo digo violencia de género hay un montón, pero violencia laboral también hay mucha. Está naturalizado y completamente naturalizado que tu director puede decirte qué investigar, cómo hacerlo, qué es lo que tenés que escribir, cuándo escribirlo. Y a su vez hay mucho miedo a la denuncia. ¿Y por qué hay mucho miedo a la denuncia? Porque el ámbito de investigación científica, si bien las personas van a hacer la denuncia, después estas personas que en realidad son los popes del mundo de la ciencia argentina, si se quiere, son las personas más reconocidas, después siguen ocupando lugares de poder. Y eso te puede costar a vos tu carrera de investigación científica. Imagínense que si una persona va y denuncia a su director, y su director es un premio reconocido a nivel nacional, pongan el premio el nombre que quieran, eso puede tener un costo para la carrera de esta persona, porque va a tener un montón de redes de relaciones y de recursos para poder hablar con otras personas que van a ser después las que lo van a evaluar, para que ella pueda o no seguir en carrera. Entonces, por eso hay mucho miedo a la denuncia. Y después yo acá voy a poner entre comillas penitencias a las maternidades. Es decir, se supone que, se presupone que en muchos, esto que estoy generalizando no pasa en todos los lugares igual, pero sí suele pasar muy a menudo, se presupone de que una no puede ser madre hasta que no entre a carrera de investigación científica. Y si una no es madre hasta que entre a carrera de investigación científica, imagínense que tiene casi 35 años. La posibilidad de quedar embarazada disminuye un montón. Y las personas que deciden ser madres siendo becarias, es decir, cuando nos estamos formando, esto tiene un costo muy grande en la carrera. ¿Por qué? Porque muchas veces sus direcciones no aceptan la maternidad cuando uno está formándose mientras está por el doctorado. Ejemplos hay un montón de comentarios, reuniones de trabajo que yo fui anotando, no le quise poner muchas citas a ustedes, que yo fui anotando reuniones de trabajo de comentarios sobre cuando una mujer iba muy contenta de decir voy a ser madre, comentarios, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Y qué pensás hacer ahora? ¿Y cómo vas a hacer para terminar la beca? ¿Y para qué pediste beca? Y después penitencia de responsabilidades de cuidado. También a los varones, cuando hay una reunión de trabajo, de investigación, pero es mucho más alto el costo que tienen para las mujeres. Cuando hay una reunión de trabajo de investigación, por ejemplo, donde se definen cosas importantes, como por ejemplo, ¿quién se va a un congreso al exterior? ¿A quién se le financia el congreso al exterior? Sabemos que los investigadores tampoco son ricos, digamos, necesitamos recursos para poder viajar y formarnos y poder divulgar nuestro conocimiento. Después la persona que se va por tareas de cuidado, porque tiene que buscar a su hija al colegio, porque su hija está enferma, y va a tener un costo. Porque se va a perder en el momento donde se definen cosas. Más allá de las caras de mal gusto que circulen en ese momento. ¿Sí? Entonces es muy probable que sean más beneficiadas aquellas personas que no tengan responsabilidad de cuidado. Es un problema del sistema, no de las personas. Vuelvo a repetir lo mismo. Si querés pasarme, Franco, la diapo. Voy a ver qué hora es. Y acá yo le cité solamente una de las entrevistas que hice, porque me parece que era muy representativa. Yo intenté resumir todo el trabajo que hice, que son entrevistas a mujeres y varones. El nombre de esta persona es ficticio, claramente, porque es muy chico la comunidad científica. Y
y intenté resumir eso en categorías de análisis, y acá les puse sí una porque me parecía representativa. Esta persona me decía, por ejemplo, yo creo que mi lugar de trabajo es un instituto machista, porque todos los líderes de grupo son varones. Y yo creo que las mujeres esperan otra cosa que de los hombres. Si se llega a ver una posibilidad, una posición, ella hablaba de un cargo docente, por ejemplo, creo que un hombre estaría más puntuado que una mujer, porque el hombre no tiene que hacerse cargo de los hijos, porque no sé, capaz se asume que el hombre es más inteligente, no sé por qué. Se asume que el hombre es más. Yo creo que se lo respeta más. Institutos, como vamos a ver en un rato. ¿Por qué? Porque la ciencia está hecha para un tipo de sujetos determinados. Personas que hacemos ciencia somos iguales. Está hecha para una persona que es un varón, burgués, blanco, heterosexual y que no es discapacitado. Entonces, hasta que no cambiemos esas formas de relacionarnos y las relaciones que se establecen entre las personas, estas cosas se van a seguir repitiendo. Si querés pasarme... Blanco. Y acá juega otra cosa también. Yo acá le puse reloj académico, que es un concepto de una socióloga estadounidense que me gusta mucho. La centralidad de este sujeto de la modernidad que yo les hablo, que es el varón, blanco, heterosexual, no discapacitado, cis, etc., también va a estar marcando las temporalidades de la carrera. Es decir, vos para tener una trayectoria científica exitosa en el mundo de la ciencia, quizás acá veo un montón de caras conocidas que son del mundo de la política y quizás también tengan sus lógicas propias y estas cosas se puedan repetir, ustedes sabrán decirme más que yo, se espera que las personas se egresen de grado de determinada edad, terminen el doctorado en tiempo y forma después de 5 años de beca, tengan disponibilidad para viajes a congresos y reuniones científicas, y cuenten con experiencias de trabajo académico en el exterior. Entonces, la subjetividad de estas personas, el yo profesional, va a ser una carrera lineal. ¿Me explico? Se sabe que vos tenés que seguir determinadas pautas para poder llegar a ser investigador superior, que es la máxima categoría de CONICET, si se quiere. Pero ¿qué pasa con esto? Entra en coalición con los otros tipos de yo. Por ejemplo, con el yo familiar o con el yo personal. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, decido formar una familia? O decido tener otro proyecto de vida que no sea lineal. Bueno, entra en colisión con este proyecto que supone que tiene que ser lineal. ¿Se entiende? Y esto genera muchos conflictos y muchas brechas y muchas trabas en la vida de las personas que no cumplen con estas condiciones. Que no tienen que no son burgueses, por ejemplo. Ya sabemos que cuando llegamos al campo científico, mucha gente se quedó atrás en la carrera, ni siquiera terminó el grado, ¿no? Lo vimos en la universidad, que nos pudimos ir en la universidad. Tuvieron que tener los recursos materiales necesarios y simbólicos para poder hacer una carrera universitaria y te puedes quedar en el camino. En la ciencia esto se sigue reproduciendo, pero con mucho más intensidad. ¿Qué pasa si hay personas que deciden ser padres y madres? Esta temporalidad de lo que se espera de vos en el trabajo científico no está hecho para que una persona tenga otro proyecto de vida, más allá de esto. Que lo puede tener, pero el costo puede ser muy alto. ¿Sí? Franco, si querés pasarme. Bueno, ¿qué pasa con la regulación con el trabajo de reproducción social, es decir, con el trabajo doméstico de cuidados no remunerados? Y acá va a entrar a jugar otra cosa que es la clase social. Las mujeres investigadoras y los investigadores quizás estén en un lugar un poco más privilegiado que otras personas que no pueden pagar el trabajo doméstico o el trabajo de cuidado, ¿no? Entonces le pueden dedicar un poco de menos horas a estas actividades que otras personas. En un estudio que hicieron acá en Santa Fe, desde la provincia de Santa Fe, el gobierno anterior, ahí miraron un poco las horas del día que dedican al trabajo doméstico de cuidados, y ahí vemos que las mujeres le dedican en promedio 3 horas 21 y los hombres 2:45. Ahora bien, acá hay una trampa, o hay dos trampas. La primera es la trampa de lo políticamente correcto. Yo hoy cuando voy a hacer entrevistas, esa trampa me sale a la luz así enseguida. La mayoría de las personas dicen que en sus casas, excepto algunas mujeres, hay corresponsabilidad de las tareas,
que se dividen bien las tareas, etc. Ahora bien, el trabajo de estas personas, que en realidad se hacen cargo del cuidado de los niños principalmente, no termina cuando cierran la puerta de su casa. Siguen sus lugares de trabajo. Llamadas de las guarderías, llamadas de... Me tocó hacer una entrevista, por ejemplo, y mientras yo estaba entrevistando a esta científica, la llama la persona que le estaba limpiando la casa para preguntarle qué le iba a descongelar para el mediodía. Y la llamaba a ella, no al compañero. ¿Sí? Entonces, hay una continuidad del trabajo. No se termina. El trabajo remunerado, el trabajo científico, no se termina cuando uno se va al laboratorio o se va al instituto, porque tiene que seguir respondiendo mail, tiene que seguir trabajando. Y a su vez el trabajo doméstico y de cuidado no se termina cuando uno se va de la casa. Entonces, fíjense estos factores cómo van influyendo en la trayectoria de las personas que deciden hacer otras carreras, ¿no? Otro tipo de trabajo. Y las diferencias generacionales. Yo cuando empecé a entrevistar tuve mucho en cuenta la edad de las personas que estaba entrevistando. Y veo una clara diferencia generacional. No es lo mismo. Varones y mujeres que tienen 30 y pico de años ahora, a personas que tienen más de 50, ¿no? Un investigador, por ejemplo, hasta demostró su calendar, que tenía en color todo lo que tenía que hacer en el día. Si era tarea doméstica la tenía en amarillo, si era trabajo lo tenía en rojo, si era... Y como también su compañera era investigadora, y trabajaba en el mismo lugar, podían coordinar perfectamente cuando cada uno de ellos trabajaba. Y ahí tenemos un claro ejemplo de corresponsabilidad. Y es una persona joven y es una persona importante y sumamente reconocida. Y después, bueno, personas mayores que cuando yo le hacía entrevista a los varones, ellos me decían que sí, que ellos compartían la tarea con sus compañeras, con sus esposas, con sus esposas, qué sé yo, y cuando yo le preguntaba, bueno, ¿y qué haces de las tareas domésticas? ¿No? Bueno, sí, por ejemplo, ayer fue el cumpleaños de mi hija y tuve un montón de gente a comer en mi casa y tuve que hacer un asado. Y, claro, esa era la tarea doméstica que él compartía con su compañera, ¿no? Hacer un asado en un momento excepcional que era un cumpleaños de una hija. Después el rol de los abuelos. Esto también es importante. Tenemos que tener en cuenta que el trabajo no remunerado de los abuelos juega un papel fundamental. En estas personas que tenían los padres o los suegros cerca, eran los abuelos quienes cuidaban a los hijos muchas veces. Quienes iban a buscarlos al jardín, Y bueno, después el trabajo remunerado. Ellas generalmente cuando tenían niños chicos pagaban el servicio de cuidado. Esto es lo que decía, acceso a estrategias de cuidados remuneradas. Pero ¿qué pasa con esto? Acá hay una trampa. ¿Qué es lo que llamó una socióloga muy importante? Que es que se produce la mercantilización de la vida íntima. Si no cambiamos la lógica de pensar las cosas, no vamos a poder vivir bien. ¿Por qué? Porque cargamos no solamente con culpa de no hacer las cosas, sino que vivimos cansados. Y cuando llegamos a nuestras casas, el tiempo que le tenemos que dedicar a nuestros hijos, generalmente estamos liquidados, más allá del género que tengamos, ¿no? Entonces, ella dice, lo que se produce acá es la mercantilización de la vida íntima, ¿no? Uno paga para tener determinados servicios. Paga para poder comer, paga para poder tener tareas de cuidado, paga a alguien para que le cuide a sus padres si son grandes, le paga a alguien para que le cuide a sus hijos. Pero ¿qué pasa en el otro vínculo, no? En el vínculo de cuidado, en el vínculo de estar en el crecimiento de nuestros niños, etc. Entonces acá deberíamos poner, en vez del trabajo remunerado, hay una economista feminista que dice, bueno, tenemos que poner la vida en el centro, ¿no? Tenemos que poner la vida. Tenemos que poner la vida para poder vivir mejores. Tenemos que poner la vida en el centro de la vida, y ya dice la sostenibilidad de la vida. ¿Qué es esto, no? El cuidarnos, el pensar las relaciones de otra manera, que no generen daños. En la producción científica, por ejemplo, tranquilamente se pueden escribir paper en conjunto. Tranquilamente. Tranquilamente podemos escribir juntas, con nuestras compañeras, es una práctica que lo hacemos muy a cotidiano, porque tengo la suerte de estar en grupos que son feministas, y con nuestras amigas y compañeras de trabajo, nos estamos pinchando todo el tiempo con eso, ¿no? Che, no, bueno, hasta ahí, pará, porque estás haciendo mal. Che, y si esto lo producimos juntas, así es un alivio para las dos, si tenemos que escribir un artículo, porque no lo hacemos entre las dos, y seguramente salen cosas mejores. Porque dos cabezas pensando en la misma que una. ¿Me explico? Así que bueno, si querés pasarme, Franco. Y acá hay una pregunta que me parece fundamental,
que es esta. ¿A quién nos queremos parecer? Con respecto a lo que yo les venía diciendo. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque muchas veces sabemos que para llegar a determinados lugares terminamos reproduciendo las lógicas que son androcéntricas, que son machistas y que son patriarcales, ¿no? Entonces, todos nosotros, nosotras, nosotros, me parece que esto es un trabajo de todos, ¿a quién nos queremos parecer? ¿Queremos ser eso que representan a las personas que tienen el poder realmente? ¿O queremos pensar otras prácticas para poder vivir mejor? Y que estas personas también vivan mejor, ¿no es cierto? Y acá sí tomo de nuevo a pensadoras feministas que bueno, esto es a veces del marxismo, ¿no? Pero para poder actuar sobre el mundo necesitamos pensarlo, ¿no? Pensar y actuar en el mundo van siempre de la mano. Y esto requiere, sí, reconocer las cosas, los datos, por ejemplo, conocer los micromachismos, conocer qué pasa en una realidad social, crear categorías científicas y relatos que nos permitan una ruptura con la hegemonía discursiva que nos impone esto, un único mundo posible, una única forma de leer este mundo. ¿Qué es esto? Nos impone un único mundo posible en la carrera de investigación científica. Nos impone que vos para ser superior tenés que dedicarte 100% a tu carrera. No importan los fines de semana. No importa tu familia. No importa tu proyecto más allá de tu carrera. Si vos realmente querés ser exitoso, tenés que saber determinadas pautas que todos nosotros la conocemos. Entonces, esa es nuestra única forma del mundo posible y no es la única forma de producir conocimiento verdadero y conocimiento bueno posible, ¿no? Y a su vez no alcanza con agregar mujeres. Esta es otra cosa que yo que sí quería poner sobre la mesa. No alcanza con agregar mujeres y batir, como dice una epistemóloga feminista. ¿No? Agregar mujeres está bueno y es importante. Es importante que las mujeres participemos de determinados espacios de poder. Pero no alcanza solamente con agregarlas y decir, bueno, ya están ahí. Lo que tenemos que pensar, más allá de la identidad de género de las personas que estén en cargos importantes y de poder, son las prácticas. ¿Qué hacemos todos los días, cada uno con nuestra vida y con la vida de las personas que tenemos alrededor? ¿Qué hacemos como directoras con las personas que estamos formando? ¿Qué hacemos como director de los institutos con las personas que están a cargo nuestro y que tienen responsabilidades de cuidado? ¿Cómo actuamos ahí? ¿Qué hago yo mismo que tengo responsabilidades de cuidado? Y muchas veces hago esto para poder seguir trabajando y para poder aumentar el nivel más rápido o lo que se quiere en la carrera científica. Entonces no alcanza con agregar mujeres. Si bien es importante, muchas veces las mujeres terminamos reproduciendo las lógicas del sistema. ¿Por qué? Porque aprendimos cómo hacer para llegar a determinados lugares. Y después, por otro lado, de nuevo lo mismo, hay que pensar las lógicas, hay que pensar los modos de hacer y de estar en el campo científico, pero también en todos los campos que cada una de nosotras esté, ¿no es cierto? Político, trabajo remunerado, en las empresas, en el ámbito público, en la universidad, etc. Como docentes, como trabajadoras, como... Si me querés pasar la diapo, Franco. Y entonces, para ir cerrando, este economista feminista a mí me gusta mucho, es una española, y quería terminar con esta frase de ella porque me parece que viene en el sentido de lo que estábamos pensando, ¿no? Ella dice, necesitamos ir más allá del eslogan, tantas veces reiterado de, y las mujeres peor. Un eslogan que además de victimista, nos coloca a todas en una misma posición de subordinación, sin reconocer las diferencias ni desigualdades entre nosotras. Mucho menos desestabiliza el sistema binario varón-mujer. Más bien debemos pasar a comprender la creación y recreación social del poder. Cómo el sistema socioeconómico establece distintos niveles en los que hay vidas que valen más que otras, en los que hay cuerpos que valen más que otros, y en los que hay trabajos que valen más que otros. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Primero, dejamos abierto a preguntas o a comentarios. Voy a aprovechar que no hay ninguna, así que empiezo yo con una pregunta. Parece una cosita antes. Quería pedirle que quienes quieran intervenir, antes de intervenir, digan el pronombre con el que se sienten identificados, ¿no? Para no presuponer ninguna identidad. Mi nombre es Sacha y mi pronombre es ella.
Perfecto. Sí, esto de pensar a quiénes nos queremos parecer, si conoces, se sabe de estrategias o modos de llevar adelante o de tratar de abordar estas desigualdades, tal vez en otros países o cómo se aborda o se intenta prevenir estas desigualdades de género en otros campos científicos. Estoy silenciada, siempre hablo lo mismo, soy muy mala millennial. Muy buena tu pregunta, Mercedes, decía, me parece muy interesante. Y con respecto a eso, el problema es que siempre nosotras y nosotros miramos para el norte, ¿no? Un grave error que cometemos. Y el norte en el campo científico en particular está peor que nosotros. ¿Pero por qué pienso que está peor que nosotros? Las mujeres ocupan mucho menos espacio de investigación. Mucho menos espacio de investigación científica que nosotras, ¿no? Como decía, en Europa representan menos del 28%, depende de los países. ¿Y por qué pasa esto? Porque la ciencia en los países europeos está bien remunerada. O sea, realmente en otros países, y en Estados Unidos también, el campo científico está bien remunerado. Acá en Argentina todavía tenemos algunos problemas con respecto a la remuneración del campo científico, obviamente el menemismo y demás que fue haciendo, desmegajando el campo científico y nos estamos siempre todo el tiempo reconstruyendo. Entonces en los países donde realmente hay más plata y hay más reconocimiento y además hay mejores sueldos, los varones suelen ocupar los lugares donde hay mejores sueldos. Si vemos, por ejemplo, a alguien que se dedicaba a la investigación, muchas personas que hacían investigación científica en su momento, varones, consiguieron otros trabajos, por ejemplo, en empresas mucho mejor remuneradas y se fueron para las empresas. Entonces, en los países europeos, si nos referimos a los países europeos, las estrategias que hacen los países europeos y yanquis y estadounidenses para poder llevar las políticas, hacen políticas afirmativas, ¿no? Establecen cupos. Una convocatoria de becas, un cupo va a ser para las mujeres, un cupo va a ser para, puede ser para latinoamericanos, puede ser para la diversidad sexual, hay cupos también por raza establecidos. Pero el problema acá es que no vamos a la raíz de fondo, ¿no? Muchas investigadoras dicen, están buenas estas acciones, que son acciones afirmativas, ¿no? En el campo científico en particular, pero lo que pasa es que con eso no alcanza. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar las prácticas, hoy no es lo mismo. ¿Está? Por más que establezcamos cupos para que las personas ingresen a determinados lugares, tenemos que repensar las prácticas. Y acá varias sociólogas feministas del norte, que las voy a citar, ellas dicen que lo que tenemos que ver es ver cómo se produce ciencia. Es ver los modos que tenemos de producir ciencia y relacionarnos entre nosotros mismos y nosotras mismas, ¿no? Entonces, si vos ves las políticas que hay, son todas políticas afirmativas, que son todas políticas de la diferencia. Lo que se llamó feminismo de la diferencia, feminismo de la igualdad, etc. Pero con eso nos quedamos cortos todavía. Acá, por ejemplo, en Argentina, que es la experiencia que yo tengo, porque participé de la mesa de género del Plan Argentino Innovadora 2030, que fue fantástico, porque fue la primera vez que en el Plan Argentino Innovadora, un plan a 10 años, había una mesa de igualdad de género. Lo que se pensaba era esto, bueno, pedir, por ejemplo, es muy difícil de implementar, ¿no? Pero pedir que cuando se evalúen proyectos, se evalúen que estos proyectos de investigación tengan clave de género. Un análisis más epistemológico, si se quiere. Se pedía becas de cuidado. Si pensamos en el cuidado, hasta hace muy poco, quienes hacían ciencia no tenían licencia por cuidado, no tenían licencia por maternidad, no tenían licencia. O sea, hace pocos años, los becarios hace muy pocos años que podemos tener licencia por maternidad. Y además por maternidad, ¿no? Se supone que somos las mujeres que nos tenemos que quedar a cuidar a nuestros hijos cuando nacen. ¿Y qué pasa con, y fue todo un debate, qué pasaba con las parejas del mismo sexo, que los dos eran becarios? ¿A quién le damos la licencia? ¿Cómo hacemos? Uno tiene que cuidar, ¿no? Bueno, eso sí es una política que me parece muy importante, que se dio en Argentina y que somos ejemplo quizás en eso.
en pensar las políticas de cuidado. Se crearon en Argentina también consejos de igualdad y de no violencia, que fueron fundamentales, pero también para que eso suceda fue fundamental el movimiento desde abajo, el movimiento de las investigadoras. Todavía hoy a mí participé, por ejemplo, también de un protocolo de actuación de violencia de género en la Unión Latinoamericana de Matemáticas, que Eliana Forzani es una matemática nuestra de acá, súper reconocida, una grosa. Ella estaba ahí en la comisión directiva y dice, nos pasa esto, tenemos gente muy grosa con situaciones de denuncias de abuso y de acoso. ¿Qué hacemos en los congresos? Bueno, generamos protocolos para los congresos. Imagínense, es muy difícil, porque un congreso es un evento, no es una institución donde vos puedes tener un protocolo, ¿no? Todos estos son ejemplos que quizás sirvan para poder pensar políticas más igualitarias. Pero voy de nuevo a lo mismo, está bueno el cupo, en la ciencia también está bueno y genera un montón de debate al interior de la ciencia porque es meritocracia la ciencia. O sea, ¿cómo me van a poner un cupo si yo hice todo para llegar hasta acá? Y otra cosa que sí es fundamental es cambiar cómo se evalúa. Cómo se evalúa cuando uno ingresa a carrera científica, que todavía eso no se cambió y depende de las personas que le toquen tu comisión de evaluación. Y acá voy a poner casos que yo pude investigar. Una investigadora X, ¿no? Yo no la conozco, no la entrevisté nada, se presenta para ascender en la categoría, pasar de la categoría más baja de investigación a la siguiente. Una mesa de física. Física, claramente, todos varones. En la comisión de evaluación, menos una investigadora física que es nuestra, que es de Santa Fe. Y los varones decían, no le podemos dar el ascenso, porque tiene un año más de lo que correspondía, porque además antes tenías que tener 36 años para poder ingresar a la carrera de admisión. Ahora se levantó la edad. Pero imagínense, 36 años para ingresar a la carrera. Una persona que fue madre se quedó para siempre, no pudo ingresar nunca más a carrera. En ese momento todavía estaba este plazo y bueno, había que tener determinada edad para pedir ascensos también. Y los varones decían, no le podemos dar ascenso, porque tiene un año que no publicó nada. Esta mujer dice, no, pero ¿cómo que no? Un año que no publicó nada? Tuvo un hijo. Y nosotros la conocemos porque la comunidad de físicos es así, y ese hijo estuvo enfermo. Y miren las producciones que tienen impacto a nivel internacional, ¿cómo no la vamos a tener en cuenta? ¿No? Y porque esta mujer estaba ahí, mandaron a recusación a otra comisión de evaluación y la persona esta finalmente pudo ascender. Pero esto no puede depender de que en la comisión haya alguien que entienda cómo funciona la desigualdad. ¿Me explico? Tiene que haber políticas determinadas para que en estos casos que son específicos del sistema científico se pueda actuar en pos de mayor igualdad. Bien, bueno, Florencia agradece y siempre dice que siempre son buenos estos espacios de choque con la realidad y agradece por los aportes y por hacernos pensar. Hola, Benito, ¿cómo estás? Acá estoy llegando a la escribanía, terminando el día. Ana Laura comenta que al mundo científico, además de todas las situaciones que mencionas, se le suma la precarización laboral, en general de todos los becarios. También agrega que sumar mujeres y batir no alcanza, y lo imprescindible es repensar qué queremos ser. Muchas veces las mismas mujeres agregadas reproducen las mismas lógicas que queremos revertir. Y Mirta también aporta que conoce a muchas investigadoras que por consolidar la carrera llegaron muy tarde a la maternidad y que era muy deseada, y que más de una no pudo ser madre. Terrible que la carrera se lleve algo tan enorme de la vida de las mujeres. Sí, porque además las que tienen que repensar, ¿no? Sus proyectos íntimos o personales son las mujeres. Eso también, gracias Mirta por el aporte y gracias Ana Laura por el aporte, eso también es claro y en las investigaciones salta a la vista. También pareció algo que nos comentaba María Emilia en la ronda anterior, de que los varones que se dedicaban a la política tenían muchos más hijos que las mujeres, que siempre tenían que relegar o su carrera política. No sé si queda algún comentario más. Yo hacer un comentario, puede ser, pero oralmente.
primero agradecer a Sacha porque excelente la exposición, la verdad que, como decía Florencia, también tan necesario, tan clarificadores algunos conceptos. Y rescato de todo también no pertenezco al ámbito de la ciencia, pero también esa pregunta, ese término que usás, en el medio de la vida.